¿De qué vamos a hablar con Carlos Olivero? Vamos a hablar sobre la situación del Hospital Alma Mater. Recuerdo hace unos días, Oscar Mario Correa, cuando tuvimos aquí al rector de la Universidad de Antioquia, el doctor John Javier Arboleda, y Javier Arboleda le preguntó sobre la situación de la clínica Alma Mater. Y a mí me cogió por sorpresa, se lo juro. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y es que la clínica Alma Mater ha tenido problemas y se está hablando de masacre laboral. Ya está con nosotros Carlos Olivero, bien, gracias por estar, doctor, con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roger? De aquí desde el trabajo, precisamente. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Sí ve? Oiga, doctor, si es cierto que un médico trabaja seguido, puede alcanzar a trabajar hasta 36 horas. ¿Eso es cierto? Bueno, ya realmente no se está utilizando mucho digamos, ese esquema o esa situación para la mayoría de los profesionales. Lo que no obvia las dificultades que tenemos dentro del trabajo. Trabajar 12 horas, por ejemplo, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, manteniendo la mente activa y con capacidad de tomar decisiones críticas en un momento dado, es realmente delicado y uno diría que a veces es muy complicado de mantener, digamos, digamos, el despeje mental para que podamos, para no afectar al paciente y para poder hacer un buen ejercicio profesional. Entonces sigue siendo difícil. No, pues claro, no, es que yo dije 36 horas porque es que he escuchado mucho eso, pero es que 12 horas sigue siendo mucho, porque hoy estamos hablando de 8 horas desde hace mucho tiempo, pero incluso estamos hablando de la reducción para el trabajo de muchas personas, ahora de un médico que tiene que tener la mente abierta, estar muy atento, porque es porque es la vida lo que tiene en sus manos, la vida es muy importante. Bueno. Oiga, doctor Carlos, ¿qué es lo que está pasando en la clínica Alma Mater? Cuéntenos, por favor. Bueno, desafortunadamente la clínica Alma Mater desde el 98 ha tenido periodos distintos de desarrollo. Fue creada para ser el hospital universitario de la Antioquia. Durante el tiempo en que estuvo hace 9 años en manos de la doctora Marta Ramírez, que está hoy de secretaria seccional de salud, se estuvo dirigiéndose a la senda de la construcción de hospital universitario. Pero porque antes de eso era un mercado persa donde particulares tenían quirófanos, donde particulares tenían, digamos, el negocio del tema renal, el tema cardiológico. Mucha gente se volvió adinerada gracias a Alma Mater, dividida de esa manera. Ese que llegó a sacar a todos los comerciantes del templo utilizando, digamos, el paralelo bíblico, fue Marta Ramírez. Luego de eso, cuando a ella la saca, llega una nueva administración que trata de devolver la Alma Mater a la misma situación, de convertirlo en un mercado persa. ¿Cómo lo hace? Primero, acabando con el flujo de caja, teníamos unos contratos con la EPS y con Sabia Salud que nos daban la posibilidad de ingresos estables. Acaba entonces con medicina domiciliaria, con parte de consulta externa, empiezan los despidos, que esos despidos comenzaron desde el año pasado. A muchos médicos el año pasado fueron sacados, más de 13. Y después de eso comienza a hacer contratos con las EPS, vendiendo servicios por debajo de la inflación. Y por último, lo que sucedió con Audifarma, que de manera, digamos, coordinada con ella o no coordinada, duraron 2 meses prácticamente en paro administrativo, generando un hueco fiscal de 30.000 millones de pesos o más, porque no nos dan la oportunidad de sacar las cuentas, que nos lleva a que hoy decidan paliar esas malas decisiones administrativas, sacando compañeros, es decir, empeorando más la situación de productividad, disminuyendo más la productividad del Hospital Alma Mater, sacando 15 médicos generales en las últimas 2 semanas, una docena de auxiliares y camilleros y auxiliares de enfermería, una cantidad impensable. Han sacado una cantidad que no hemos podido definir cuántos son. Sabemos que son más de una docena también, en total 40
compañeros sacados en cuestión de 2 semanas para que vivan una Navidad negra cuando el hospital los necesita. Qué situación tan complicada. Se me vino a la cabeza inmediatamente, yo no sé si será exagerada, pero es como un carro con sus llantas infladas y entonces ir desinflándole las llantas, entonces te quito una llanta. ¿Qué pasa con ese carro? ¿Anda o no anda? Pues esto es lo que está pasando desde el punto de vista del buen servicio que se necesita. Yo hablé ahorita de la vida. Un médico tiene en sus manos la vida, una enfermera, hasta un camillero, bueno, mejor dicho, todo el equipo que tiene que ver con la salud y la vida. Y entonces, en vez de mejorarlo, le están desmejorando, doctor, le están desinflando las llantas. Efectivamente, Roger, parece que los intereses particulares no comulgan siempre con los intereses colectivos. Hoy estamos en el departamento de Antioquia ante una crisis hospitalaria severa. Eso no lo digo yo, lo puede corroborar la seccional de salud departamental. Hay un déficit de camas impresionante y en una situación como esa, donde los pacientes están muriendo en la puerta de urgencias, de la cual también tenemos testimonios, y cuando quieras te los puedo presentar, la administración de aquí del Hospital Alma Mater, conectado por el doctor Johairo Arboleda, con todo respeto, necesitamos conversar con él porque él puede resolver esta situación. No, tienen 70 camas cerradas en urgencias. 70 camas cerradas en urgencias. O sea, puedes corroborarlo. Simplemente pide permiso para que te dejen entrar en urgencias y te vas a dar cuenta de que en el fondo, al fondo de urgencias, hay más de 70 camas vacías. Y así se han mantenido durante más de 2 meses y medio. Entonces, ahora que el pueblo antioqueño necesita esa atención, necesita y tiene urgencia sobre ello, hay un interés financiero con los intereses particulares que lleva a tomar decisiones muy crueles para la población en general. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para conciliar esta situación en donde obviamente el tema de los trabajadores es un asunto crucial porque son ellos los que tienen que atender a los pacientes que están dejando de atender? ¿Cuáles son esos intereses particulares, doctor Carlos II Olivero? ¿Cuáles son los intereses particulares? ¿Cómo? Usted habla de intereses particulares por encima de los intereses generales, por encima de un derecho fundamental como es el de la vida, de un principio fundamental como el de la dignidad humana. ¿Cuáles derechos particulares pueden estar por encima de esos? Bueno, aunque soy un tanto mezquino, se pega uno de la historia de lo que ha sido el Hospital Alma Mater. O sea, ¿cuáles son los intereses particulares? Sí, tener unos cuantos quirófanos alquilados muy barato o casi gratis por parte de algunos cirujanos que les interesa tener, digamos, ese servicio a su mano y hacerle un manejo como bien quiere. O nefrólogos que también han tenido el servicio de diálisis también de manera particular, desde un espacio hospitalario donde ofrecerlo. Igual pasa con el de cardiología, igual pasa con los de radiología, igual pasa con los de laboratorio, incluso con los de medicamentos. Es que en este momento, por ejemplo, el Hospital Alma Mater se ha reducido a un hospital de segundo nivel. Cuando hay cefalexina, no hay cefalotina, cuando hay cefalotina, no hay cefradina, cuando hay acetaminofén, no hay ibuprofeno. Esa situación la venimos viviendo desde hace ya 2 meses y medio, porque obviamente alguien va a terminar generando el servicio de farmacia para bien o para mal y para el beneficio de ese sujeto. O sea, que el Alma Mater va a tomar parte de eso como negocio propio, sí, pero vamos a mirar el detalle de quiénes son los particulares que se van a beneficiar y cuál fue el recorrido que tomaron para conseguir que esos particulares participen en este negocio en específico. Entonces, 2 meses y medio de no aceptar pacientes de urgencia y de negar la hospitalización a mucha gente necesitada. Esa es la situación, Roger. Doctor Carlos, ¿me recuerda cuántas personas trabajan ahí en el Alma Mater? ¿Tiene de pronto las cifras? Sí, nosotros somos más de 2.300 empleados entre administrativos y ¿cómo decir? Y asistenciales, pero también y somos una nómina más o menos de 16.000 millones de pesos al mes. Alguien le diría, no, pero es que es estrambótica, no, estamos hablando de un hospital que produce más de 40.000 millones de pesos al mes, es decir, de $500 millones de pesos al año.
O sea, estamos y somos capaces de producir más, pero la productividad se cayó. Entonces, antes éramos capaces, por ejemplo, de colocar, de atender 4, de utilizar la misma cama en el hospital en 4 pacientes distintos en un mes y ahora son 3. O sea, que se cayó la productividad en un 25%. Y entonces así se viene reduciendo la productividad y a partir de ello justificando el despido. Entonces Doctor Carlos, tenemos... sí, que apenas que se lo pregunto porque estoy viendo acá un dato, doctor Carlos, en el que me dice que el 20% aproximadamente de estos colaboradores ganan menos de 2 salarios mínimos y si no les pagan, obviamente la situación para estos empleados es difícil para subsistir. Y ahí mi pregunta es, yo veo que han hecho denuncias ya concretas ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para que se intervenga y obviamente se resuelva la situación. Hasta el momento, ¿cuál ha sido entonces la respuesta de 2 ministerios importantes que hoy deben poner la lupa y obviamente empezar a solucionar este tema? La solución a este asunto es muy sencillo y sobre eso, Roger, hemos reiterado una barbaridad. Es voluntad del señor rector. El señor rector es el único integrante de la junta directiva en términos reales y es el único integrante, mira cómo te estoy diciendo, integrante de la asamblea del Hospital General, del Hospital Alma Mater en la realidad. Él puede tomar la decisión de parar esta situación y de buscar que nosotros y que todos los tanto trabajadores que somos que somos afectados tanto como los pacientes podamos buscar la salida a una situación que no nos conviene a ninguno de nosotros. Nosotros queremos construir hospital universitario, pero tenemos dudas de que el doctor John Jairo Arboleda si lo quiere hacer. Sería para nosotros excelente que el representante de una entidad, de una institución que abre espacios de diálogos a nivel nacional y de conflictos importantes en el país, abra espacios de diálogo y de concertación con las instituciones al interior del espacio que él administra. Le rogamos al señor John Jairo Arboleda que nos abra un espacio para que podamos hablar de esto y podamos parar el orden de cosas que se viene desarrollando. Ah, bueno, que los escuche es muy importante. Raro entonces que no lo haya escuchado, según suena en lo que usted dice. Pero es que estaba pensando yo, y por ahí empezamos la conversación, cuando aquí le preguntamos a John Jairo Arboleda, aquí en Clicracia, sobre la situación hace 2 o 3 meses del hospital Alma Mater. Pero luego se vino un problema gravísimo que ya lo traía, pero fue conocido públicamente, y es el de la situación financiera de la Universidad de Antioquia, históricamente no sufrida ahorita. Y entonces empezó a tocar puertas y la gobernación todavía no respondía y la alcaldía menos. Llegaron al Ministerio de Educación. Todo esto para decir que la situación financiera de la Universidad de Antioquia es muy grave. Y si se suma, y estoy hablando de lo misional, que tiene que ver con la educación, y si se suma la extensión de servicios como la clínica o el hospital, pues mucho más grave la situación. Entonces, esto es para decir que ustedes dicen que en manos en manos del rector está la solución, pero yo veo a ese rector muy enredado. Esto es un problema más al gran problema que ya tiene. Así es, son 120 de toda la crisis económica que tiene la Universidad de Antioquia en este momento, más del 30% de la deuda que tiene la universidad, de lo que no le pagan a la universidad, la tiene adquirida con el Hospital Alma Mater. Nosotros le debemos 120.000 millones de pesos a la Universidad de Antioquia. Pero la solución a ese asunto es mejorar la productividad y eso implica poner digamos, en funcionamiento a los trabajadores que han acumulado experiencia y han desarrollado, digamos, que tienen ya el chip sobre cómo cómo hacer más eficiente la clínica y no despidiéndolos. Entonces, nosotros queremos darles el mensaje al doctor John Jairo. Creo que lo están aconsejando mal y sería bueno que nos pudiera dar el espacio de hablar sobre este tema para que podamos resolver, incluso ayudar a resolver el problema económico y financiero de la Universidad de Antioquia, asumiendo nosotros la responsabilidad pecuniaria que tenemos con ellos también. Esa es una situación muy, muy compleja
y sería muy importante que también mirara hacia el alma mater y no nos dejara en manos de una administración que ha mostrado claramente una gran ineptitud y a veces llego a pensar de una mala fe. Doctor Carlos II, sabe que estoy viendo en su respuesta una actitud de propuesta de trabajo propio, como quien dice, yo estoy aquí cruzado de brazos esperando a que me solucionen el problema. Yo le estoy escuchando a usted, es decir, nosotros podemos solucionar el problema. Pónganos a trabajar, pero a todos, que no se convierta en un círculo vicioso, que en la medida en que sacan gente mediante masacres laborales, lo que hace es que permiten que la entidad no sea productiva y entonces vaya hacia atrás. Vale la pena el comentario porque no están proponiendo otra cosa más a que, hasta donde lo entiendo entonces, que el rector entiende y que el administrador del hospital entienda que no es sacando a la gente, que no es masacrando laboralmente a la gente, sino poniéndola a trabajar, haciéndola más productiva. Eso me llama la atención y bueno, si no la escuchan, pues es porque realmente no quieren hacer nada. Doctor Carlos II. Es que ese es el tema. El tema es que, a ver, ¿por qué no ponemos en práctica la democracia y abrimos espacios de concertación y diálogo? Esa es una cosa que a nosotros nos tiene muy desconcertados. Y la otra es por qué los órganos de control no se comprometen a profundidad para que el servicio pueda brindarse de manera más eficiente y clara a los pacientes que lo están necesitando. Pero parece que todo el mundo está a esperas de las cifras críticas en rojo para llamar a los bomberos y tratar de apagar el incendio en vez de prevenir que la situación no se vuelva tan complicada. Y esa es la parte donde también nosotros estamos muy preocupados. Sería muy importante, por ejemplo, que el doctor Julián Ramírez, que es el gerente, diera la cara. Pero vea, le voy a decir, incluso se lo puedo mandar, Roger, ahí hay una carta de todos los médicos, despedidos y no despedidos, o que le han quitado o le han acabado el contrato, que están solicitando un encuentro con el jefe inmediato y no se lo han dado. Ya, entonces es así hay una muy... incomunicación terrible, hay una incomunicación terrible y si no hay comunicación, pues entonces no hay cómo buscar concertación, consenso, acuerdos para solucionar los problemas. Así es. Entonces nosotros estamos pidiendo algo tan sencillo como eso. Igual necesitamos ser escuchados el 12 de junio a las 12 del día al frente del bloque 2 de aquí de Alma Mater. Vamos a tratar de hacer un meeting para que nos escuche desde las calles, ya que no nos quieren abrir las puertas de la oficina. Ya, pero nos encantaría realmente no tener que llegar hasta allá. Los médicos no estamos acostumbrados a mítines y marchas, no nos incomoda, pero la situación, como tú dices, es que no es suficiente ya con que nos quememos las pestañas, ni que seamos eficientes, ni que seamos buenos, ni que seamos humanistas. Igual nos echan. Qué vaina, hombre. No hay que gritar, no hay que juntarse con megáfono a gritar o a levantar banderas o hasta tirar piedra, pero obviamente no estoy diciendo que sea así, es una figura que se le viene a uno a la cabeza cuando se piensa en la protesta, porque no se ha permitido conversar. Conversar es tan sencillo como sentarse a la mesa y hablar en un buen tono, simplemente con argumentos, poniendo sobre la mesa y solucionar. Pero si no hay posibilidad, que es lo que le entendemos al doctor Carlos II, de la comunicación para que haya acuerdos y propuestas que permitan sacar adelante esta tan importante entidad de salud para la Universidad de Antioquia, para Antioquia y para el país, pues entonces va a tocar lo que está diciendo el doctor Carlos II y es protestar, o sea, levantar un poco más la voz y pues ojalá antes, usted dice 12 de diciembre, dio 12 de diciembre a las 12, ya tienen esa propuesta, ojalá no haya necesidad de salir a gritar, alzar la voz el 12 de diciembre a las 12. Así es, Roger, ojalá que así sea y bueno, yo... estamos a esperas de que nos llamen, ojalá sean los argumentos y no la imposición de poder.
que tampoco se está en la mesa, sino los argumentos. De hecho, que el objetivo sea la salvación del Hospital Alma Mater, de la Universidad de Antioquia, que seamos hospital universitario y que nos dejen hacer parte de esta comunidad, construyendo estos objetivos, que no nos expulsen injusta y desconsideradamente. Están sacando compañeros de mucha experiencia acumulada, de gente comprometida con la institución, que no son sindicalistas. También nos han sacado solo por serlo, pero la mayoría no son por eso. ¿Ya? Entonces a uno le duele porque hay gente que se ha comprometido realmente con la institución, que se dedica a estudiar, a concentrarse en la academia, en trabajar con el paciente. Y terminación de contrato, estás despedido. Mira, por ejemplo, ya para darte un último ejemplo para que terminemos acá. Ellos dicen que el argumento es financiero. Entonces la pregunta es, ¿por qué al médico internista, integrante de las MEDAS, que llevaba 13 años de recorrido en esta institución, lo sacan sin justificación, porque así dice el despido, sin justa causa, y le tienen que indemnizar con 131 millones de pesos? Y es por razones económicas, ¿por qué sacas a este sujeto? Que nunca ha ido a marcha, que nunca ha hecho un comunicado, que nunca ha firmado un comunicado en contra, que no tiene un proceso disciplinario. ¿Por qué sacas a alguien que le tienes que pagar 131 millones de pesos? Problemas financieros. Así es. Hay otros elementos que van más allá de la lógica profesional, van más allá de la lógica misional, cosas que incluso tienen que ver con política. Nada raro que haya algo de política. En empresas públicas de Medellín también ha pasado eso por política, porque muchos de los funcionarios que allí estaban hicieron un buen trabajo para la anterior administración porque tenían que cumplir como funcionarios y servidores públicos con muy buen trabajo, pero llega esta administración y los indemniza mejor con un platal porque sencillamente no les funcionan políticamente. Entonces, habrá también algo de eso allí en la clínica, en el hospital de la Universidad de Antioquia Alma Mater. Nada raro, doctor Carlos II Oliveros Peralta, nada raro. Doctor Carlos, último comentario que me faltó, que iba a decir algo, cuente, bien pueda. Bueno, no, aquí de hecho estoy haciendo la entrevista desde el puesto de trabajo, atendiendo a los pacientes. Los compañeros están muy intensos, las compañeras muy preocupadas por la inestabilidad contractual y laboral que estamos. No sabemos si nos van a pagar las primas a tiempo y el salario, porque el vacío que dejaron de 30.000 millones de pesos por no facturar más del 70% en los últimos 2 meses debe generar mella. Necesitamos acompañamiento, necesitamos apoyo. Esta administración, y se lo digo así, lo puedo decir en la mesa, acostumbra a hacer las cosas a escondidas. Entonces no es de extrañar que esto siga porque creen que nadie los ve. Les pedimos a ustedes, les rogamos que sigan observando el fenómeno de lo que está sucediendo en Alma Mater para que nos ayuden a paliar esta situación de hecho por parte de los que no tenemos el poder, que somos los empleados y los pacientes. Sí, señor. Pero sí tienen el poder. Ahorita hablábamos de eso con un especialista sobre el poder y tienen el poder de comunicar como lo están haciendo ahora y tienen el poder de protestar con respeto, con altura. Tienen el poder de poner los argumentos sobre la mesa como lo ha puesto usted aquí hoy, doctor Carlos II Oliveros Peralta, y ese poder tendrá, por supuesto, réditos muy positivos para ustedes y para la salud y para la vida. Muchísimas gracias, doctor Carlos II. Muchas gracias, Roger. Muy amable y bueno, no sabemos cómo calificar el favor de que nos den la posibilidad de ventilar esta situación. Muchas gracias. No, señor, con todo gusto, y no solamente aquí, sino que aprovechamos todos nuestros otros medios para demostrarles a los internautas, televidentes, lectores, todos los que hacen parte de todo este sistema nuestro informativo, que estas cosas no pueden ocurrir. Qué cosa tan loca esta, según nos lo plantea el doctor Carlos II Peralta. Estamos hablando, vuelvo y digo, Oscar Mario Correa, de la vida, nada más y nada menos. ¿Quiénes protegen la vida? Siempre nos han puesto 3 ejemplos para hablar de
el trabajo ético en relación con la labor que cumple cada uno profesionalmente. Nos han puesto al ingeniero, bueno, 4, va a poner 4, el ingeniero que construye bien o mal un puente, y si lo construye mal, la vida. Al abogado, quien hace bien su trabajo no lo hace bien, y es la justicia y es la libertad de una persona la que está en juego. El periodista, la verdad, aunque lamentablemente hoy hablamos de posverdad, nosotros insistiremos en que hay que hacer que la verdad sea un principio básico. Y el médico, su trabajo bien hecho y bien respaldado y bien respetado, tiene como finalidad la protección de la vida. Así de sencillo, Oscar Mario, ¿o no? Roger, es que yo no entiendo por qué, hombre, el tema de salud tiene tantos problemas, es donde se tiene que centrar la mayor importancia de la mayoría de los recursos. Eh, Preocupante que, pues, que la mayoría de los empleados no se le pague sus salarios, sus primas, todos sus beneficios legales. Y como sabemos, Roger, pues esto no es un solo problema del Hospital de Alma Mater, sino que lo vimos, por ejemplo, en el Hospital General. Miren, estos días me contaban, don Roger, me lo contó una persona que trabaja en el Hospital General, que llegaron con esta nueva administración diciendo que iban a sanear el Hospital General y que no sé qué, pero en una sola dependencia sacaron a más de 170 personas. Y ahí es donde yo digo, o sea, hoy todo se centra en que para poder solventar económicamente una institución tan importante como es un hospital o una clínica de este tema, pues los primeros afectados tienen que ser el personal. ¿Y cómo van a recuperar plata? ¿Cómo van a ganar plata si no tienen un personal idóneo o un personal importante? Y dos, pues el personal que queda, don Roger, y me lo han dicho, se tiene que triplicar en esfuerzos y trabajo, inclusive sacrificando sus días de trabajo, porque como no hay personal, pues tienen, y como el tema de la salud es tan complicado, recordemos, don Roger, que eso es 24/7, esto no frena, pues tienen que duplicar su trabajo, afectando inclusive pues su entorno social, su entorno familiar, porque se la pasan en una clínica todo el día trabajando. Entonces, sí me preocupa mucho ese tema de don Roger, que no se busquen otras soluciones para poder solventar ese tema económico y que definitivamente la primera opción que se tenga es sacar gente, don Roger. Y lo último que dije yo, Oscar Mario, más complicado todavía, que le metan política al tema, porque lo que pasa en el Hospital General de Medellín tiene mucho que ver también con eso, con lo que hablábamos al final con el doctor Carlos II Peralta, es política, como no son de esta administración, sino que fueron de otra administración, sobre todo en esta administración de Federico Gutiérrez, que es vengativa. Entonces, sencillamente no nos importa lo misional de la entidad y no nos importa el propósito para un hospital, por ejemplo, como es la vida, la salud y la vida. Simplemente indemnicemos, o como lo dije, que lo tenemos clarísimo con empresas públicas de Medellín, EPM, que han salido de mucha gente y así les haya tocado indemnizarlas con un platal, hay que salir de ellos porque les sirvieron muy bien al anterior gerente. Lamentable, lamentable. Y mira que cada día, cada programa nuestro tiene como un leitmotiv. Mire que hemos hablado hoy en torno a ese leitmotiv que tiene que ver con la justicia, al fin y al cabo, tiene que ver con la verdad y que tiene que ver con el respeto y que tiene que ver, hombre, con la coherencia. Sobre todo pensar en el interés general y no intereses políticos que son egoístas finalmente y muy dañinos. El egoísmo daña y ahí se nota. En la política o la politiquería, mejor, Oscar Mario, el egoísmo daña.